Bueno, tal como les prometí, este es el video de equivalencias lógicas, ¿sí? Lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte que es la definición y los distintos tipos de equivalencias lógicas y cómo identificarlas. Y en el segundo video vamos a poner en práctica todas estas equivalencias para demostrar si un razonamiento es válido o no. Comencemos con la definición. Rosen, en su libro Matemática Discreta y sus aplicaciones, nos dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si el bicondicional formado por esas dos proposiciones es una tautología. ¿Sí? A su vez, Rosen añade el símbolo que aparece aquí, ¿sí? Y nos dice que cuando tengamos una expresión de este tipo, el símbolo este se lee o se traduce como lógicamente equivalentes. Entonces, cuando aparece una escritura de este tipo, se dice que la proposición de la izquierda es lógicamente equivalente a la proposición de la derecha. Vamos con las tablas de equivalencias. En el material tenían esta tabla, ¿sí? Vamos a ir explicando cada una de ellas y agregué algunas más. Comenzamos con la idempotencia. La idempotencia lo que me dice a mí es que si yo tengo una disyunción o una conjunción formada por las mismas proposiciones, simplemente puedo quedarme con esa proposición. ¿Y esto se debe a qué? A que el valor de verdad de la disyunción va a depender del valor de la proposición P. Por eso es que toda esta disyunción de aquí es lógicamente equivalente a P, y lo mismo sucede con la conjunción. Va a depender del valor de verdad de P. Si P es verdadero, la conjunción es verdadera. Si P es falso, la conjunción es falsa. Por lo tanto, toda esta expresión es lógicamente equivalente a P. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense que tanto la disyunción como la conjunción pueden estar formadas por otras proposiciones. No necesariamente tiene que ser un literal. En este caso es una disyunción formada por el condicional de P y Q, ¿sí? Fíjense que aparece ese mismo condicional tanto a la izquierda como a la derecha. Por la ley de idempotencia, simplemente puedo suprimir la disyunción y una vez el condicional y quedarme con el otro que resta. Algo similar sucede con la conjunción que tengo aquí abajo. Fíjense que la proposición de la izquierda es la misma que la de la derecha. Por lo tanto, puedo eliminar esta conjunción y uno de los paréntesis y quedarme con el otro. Y lo mismo sucede en el caso de la disyunción de aquí abajo, ¿sí? Pero con una pequeña diferencia, ¿sí? Fíjense que para esta disyunción de aquí, la parte de la izquierda es distinta a la parte de la derecha. Una ventaja que tienen las equivalencias lógicas es que se puede aplicar a toda la fórmula completa o se puede aplicar solamente a una parte de la fórmula, acorde a lo que nosotros necesitemos transformar. Fíjense que del lado izquierdo yo tengo una disyunción. Por idempotencia, fíjense que yo puedo suprimir una de estas dos P y la disyunción y quedarme con una sola P. De esta forma, lo que tenía antes como negación de la disyunción entre P o P, me quedó simplemente negación de P. Mientras que con lo otro, como no dice nada, ninguna transformación, quedó como está. Tengan siempre presente eso, ¿sí? Las equivalencias las pueden aplicar tanto a la fórmula completa como a una parte. Vamos con la ley de la doble negación, que es la más fácil de identificar y aplicar, que esta ley de doble negación se aplica cuando, como su nombre lo dice, tenemos dos veces una negación, ¿sí? Estamos dentro del paréntesis negando esta conjunción y a su vez fuera del paréntesis estamos negando esa negación de la conjunción. Por ley de doble negación se cancelan esas negaciones y me queda la proposición que estaba encerrada dentro del paréntesis. Lo mismo sucede aquí, con la diferencia de que esta negación solamente está negando a la negación de Q que tengo aquí adentro del paréntesis. No niega al condicional. Por lo tanto, por ley de doble negación, cancelo esas negaciones y me quedo con Q. Entonces me queda el condicional Q, entonces S. Y algo similar sucede con el bicondicional de aquí abajo. Fíjense que está doblemente negado, por lo tanto, se cancelan esas negaciones y solamente me quedo con el bicondicional. Algo a tener en cuenta es que la relación de equivalencia funciona de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Es decir, si yo tengo un enunciado sin negar, lo puedo doblemente negar para obtener un enunciado equivalente. La relación de equivalencia cumple la propiedad conmutativa tanto para la conjunción como para la disyunción, ¿sí? Esto por ahí se les va a hacer más fácil recordarlo como el orden de los factores no altera el producto o el orden de los términos no altera la suma,
¿sí? Lo único que me dice es que si yo tengo una conjunción, puedo cambiar el orden de las proposiciones que conforman esa conjunción. En este caso, la negación de P que estaba del lado derecho la puedo colocar del lado izquierdo con respecto a la conjunción, y la Q que estaba del lado izquierdo con respecto a la conjunción la puedo colocar del lado derecho. Fíjense que al igual que en los ejemplos anteriores, ¿sí? Si bien la relación de equivalencia se puede aplicar en toda la fórmula, también se puede aplicar a una parte en específico. Aquí tengo P conjunción Q, toda esa conjunción está negada y es unida a un condicional con la S, ¿sí? Yo, si lo deseara, podría aplicar la propiedad conmutativa en esta conjunción y cambiar el orden de P y Q. Y simplemente me queda la misma estructura, nada más que cambié de lugar tanto P como Q. Algo similar sucede a lo que tenemos aquí abajo, pero en este caso lo vamos a aplicar a la fórmula completa. Tengo una conjunción formada por dos disyunciones, pues por la relación de equivalencia conmutativa, yo puedo cambiar el orden de esos paréntesis. Coloco este paréntesis primero y este paréntesis después, ¿sí? No importa qué es lo que tenga a la izquierda o a la derecha de la conjunción o de la disyunción. Si yo quiero aplicar la propiedad conmutativa, simplemente le cambio el orden y ya. Vamos con el caso de la propiedad asociativa, ¿sí? La relación de equivalencia también cumple esta propiedad en el caso de la conjunción y de la disyunción. Esta propiedad me dice que si yo tengo una doble disyunción o una doble conjunción, yo puedo agruparlos como desee, ¿sí? Puedo agrupar entre paréntesis las dos primeras proposiciones, o puedo agrupar entre paréntesis las dos últimas, ¿sí? O si estuviera cambiado de orden la Q y la R, podría agrupar, por ejemplo, P con la R. Básicamente es eso lo que dice la propiedad asociativa. Podemos tener casos como los que aparecen aquí arriba, donde fíjense que las dos primeras proposiciones están agrupadas entre paréntesis, pero si yo lo deseara, puedo cambiar ese agrupamiento y en vez de agrupar la negación de P con Q, agrupo la Q con la negación de R. Y sigo teniendo el mismo enunciado. En la conjunción que aparece aquí abajo es algo similar, ¿sí? Tengo una conjunción formada por la disyunción esta de aquí y la R, y aparte tengo la negación de P. Si yo lo deseara, puedo agrupar esa R con la negación de P tal como aparece acá y dejar aparte esta disyunción. Otra situación en la que nos podemos encontrar es que tengamos las disyunciones expresadas de esta forma sin ningún paréntesis. Pues la relación de equivalencia, recuerden que me dice que yo las puedo agrupar como quiero. Entonces puedo agrupar las dos primeras proposiciones o agrupar las dos últimas, ¿sí? También lo que me dice esta relación de equivalencia es que si yo tuviese los paréntesis, simplemente puedo prescindir de ellos, ¿sí? Puedo eliminar los paréntesis y quedarme con la expresión de las disyunciones sin paréntesis, sin alterar la fórmula original. Vamos con la propiedad distributiva, ¿sí? La relación de equivalencia cumple la propiedad distributiva tanto para la conjunción como para la disyunción, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice la propiedad distributiva? Vamos con la formulita de aquí, la estructura. Me dice que si yo tengo una conjunción afuera y una proposición, ¿sí? Yo puedo armar dos paréntesis, ¿sí? Donde en ambos paréntesis voy a repetir la proposición que tengo afuera con el operador. Si tengo conjunción, pongo conjunción. Si tengo disyunción, pongo disyunción, ¿sí? Y del lado derecho de esas conjunciones o esas disyunciones que yo coloque, ¿sí? Voy a poner las proposiciones que tenía en un principio dentro del paréntesis, ¿sí? Acá tengo la Q, entonces en el primer paréntesis pongo Q. Acá tengo la R, entonces en el segundo paréntesis pongo la R. Esto sería P y Q, que es el primer paréntesis, o P y R, que es el segundo paréntesis. Y en el caso del enunciado de abajo sería P o Q, que es el primer paréntesis aquí, y P o R, que es el segundo paréntesis de acá. Aplicar esta propiedad no es complejo, no es algo difícil de hacer, ¿sí? Cuando uno entiende cómo se arman los paréntesis de la derecha, es algo sencillo de hacer. También, como les dije anteriormente, así como lo aplicamos de izquierda a derecha,
también la podemos aplicar de derecha a izquierda. Es decir, yo puedo tener estas expresiones de acá y pasarla con la propiedad distributiva a algo equivalente como lo que tengo acá. Aquí tienen señalizado con distintos colores cómo se transforma una expresión cuando quiero aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Fíjense que con color rojo está señalizado cómo se acomoda la letra P, en este caso, y con celeste tienen cómo se acomoda la letra T y la letra S en los distintos paréntesis. Fíjense que las letras que yo tengo dentro de este paréntesis solamente las escribo una única vez, mientras que a P, como estaba fuera del paréntesis, la escribo dos veces, ¿sí? El operador que yo tenía acá dentro del paréntesis, que en este caso es la disyunción, la escribo una sola vez en medio de los dos paréntesis, mientras que la conjunción que estaba fuera del paréntesis la escribo dos veces, una vez por cada paréntesis. Algo similar sucede con lo que se hace aquí abajo, ¿sí? Se arma de la misma forma, lo único que cambia es que ahora yo tengo afuera una disyunción y adentro una conjunción. Cuando aplico la distributiva, dentro de los paréntesis me queda la disyunción y afuera del paréntesis, entre medio de los dos, me va a quedar la conjunción. Vamos con las leyes de De Morgan, ¿sí? Augustus De Morgan era un matemático y lógico inglés, ¿sí? Invito a conocer un poco su biografía, ¿sí? Augustus nos deja estas dos leyes de equivalencia. La primera dice que la negación de la conjunción es lógicamente equivalente a la disyunción de las negaciones, ¿sí? ¿Negaciones de quién? De las proposiciones que tenía al principio. Lo mismo con el caso de la disyunción. La negación de la disyunción es lógicamente equivalente a la conjunción formada por la negación de P y la negación de Q. Veámoslas un poquito en acción, ¿sí? Tenemos la negación de una conjunción formada por P y la negación de Q. Si yo aplico la ley de De Morgan, tengo que negar todo lo que está dentro. Niego P, que es lo que escribo acá, niego la negación de Q, que es lo que me quedó acá, y si yo tenía una conjunción, escribo una disyunción, ¿sí? Vamos con otro caso similar. Aquí, ¿sí? Con la diferencia de que en vez de una conjunción, ahora tengo una disyunción. El procedimiento es el mismo. Niego mis proposiciones que están adentro. En este caso, niego la negación de Q. Por eso tengo una doble negación acá. Y niego la T. Y como yo tenía una disyunción, ahora tengo una conjunción, ¿sí? Esto se aplica tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, pero es más común aplicarlo de izquierda a derecha en la práctica. Tal como les dije antes, las relaciones de equivalencia se pueden aplicar en toda la fórmula o solamente una parte. Fíjense aquí que yo tengo la negación de una conjunción. Esta negación niega la conjunción y no al condicional. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si yo lo deseara, puedo aplicar la ley de De Morgan y quedarme con la disyunción de las negaciones de cada proposición que tenía aquí al principio. Eso es opcional, si uno quiere lo aplica. Cuando uno hace ejercicios de equivalencia, tiene que ver si la transformación que quiere hacer le conviene o no, si le permite llegar a algún lado o no. Otra de las equivalencias, que esta no estaba en la tabla, sino que estaba como ejercicio, es la equivalencia del condicional. ¿Cuándo es verdadero el condicional? Es la típica pregunta que les hago en el aula. Pues cuando el antecedente de ese condicional es falso o el consecuente de ese condicional es verdadero, ¿sí? Dentro de lo que es los textos de equivalencias lógicas se dice que el condicional es lógicamente equivalente a la disyunción formada por la negación del antecedente y el consecuente sin negar. Acá tenemos algunos ejemplos donde se aplica. Fíjense que tenemos un condicional formado por P y esta disyunción de acá. Pues si aplico la equivalencia del condicional, me queda la negación de P, en lugar del condicional una disyunción, y luego la proposición que tenía como consecuente del condicional, que en este caso es Q o S. Vamos con el ejemplo de abajo, tengo negación de P, condicional S. Si yo aplico la equivalencia del condicional, lo que tengo que hacer es negar el antecedente, es decir, niego la negación de P. Cambio el condicional por una disyunción y coloco el consecuente sin negar, en este caso la S. ¿Se podría aplicar acá doble negación? Sí, si lo deseara puedo aplicar doble negación
y cancelar esta negación acá y quedarme con P disyunción S. Ese es otro paso realizable en este ejemplo en particular. Vamos con el ejemplo de abajo. Tengo un condicional formado por esta conjunción de acá y la negación de Q. Si yo aplico la equivalencia del condicional, niego el antecedente de ese condicional, cambio el condicional por una disyunción y luego pongo el consecuente sin negar. ¿Sí? Con sin negar me refiero a que no le voy a cambiar la estructura que tenía esta proposición de aquí. Algo distinto a lo que sucedía, por ejemplo, con el antecedente de este ejemplo. Fíjense que acá el antecedente ya estaba negado y cuando aplico la equivalencia del condicional, vuelvo a negar ese enunciado que ya estaba siendo negado. Otra equivalencia muy común en la práctica es la negación del condicional. Esto en clase les suelo hacer la pregunta, ¿cuándo es falso mi condicional? Pues la respuesta es cuando el antecedente de ese condicional es verdadero y el consecuente es falso, ¿sí? Dentro de la teoría de equivalencias, vamos a tener que la negación del condicional es lógicamente equivalente a la conjunción formada por el antecedente y la negación del consecuente de ese mismo condicional. Veamos algunos ejemplos de aplicación. Tengo negado un condicional. Si aplico la equivalencia de la negación del condicional, simplemente escribo el antecedente, en este caso P, cambio el condicional por una conjunción y niego lo que tenía como consecuente. En este caso, niego la disyunción que tengo acá. En el ejemplo de abajo tenemos negación de P, entonces S, y después aparece una disyunción y Q. Recuerden que las equivalencias se pueden aplicar a la fórmula completa, tal como en el ejemplo de acá arriba, o solo a una parte. En este caso la puedo aplicar en la negación del condicional que aparece acá, sin afectar a la disyunción y a la Q. Entonces, escribo mi antecedente sin negar, cambio el condicional por una conjunción y niego el consecuente. Este ejemplo es similar al que aparece aquí arriba, con la diferencia de que en vez de una disyunción tengo una conjunción. Pero acá niego el condicional P, entonces S. Escribo el antecedente sin negar, conjunción y luego niego el consecuente. Como con esta parte no hice nada, simplemente la vuelvo a escribir. Otra de las equivalencias muy comunes que vamos a ver en la práctica, principalmente cuando estamos simplificando expresiones, es las equivalencias donde aparecen tautologías o contradicciones, ¿sí? Si yo tengo una conjunción formada por una proposición y una tautología, eso va a ser lógicamente equivalente a la misma proposición. Es decir, yo puedo prescindir de mi tautología y de mi conjunción y quedarme con la proposición. En el caso de la disyunción, ¿sí?, y donde aparece una contradicción, yo puedo prescindir de mi contradicción y de mi disyunción y quedarme simplemente con la proposición. Algunos ejemplos muy comunes que aparecen acá es la conjunción formada por la proposición T y esta expresión de acá. Esta es la estructura del principio del tercio excluido, donde yo tengo una disyunción entre una proposición y esa misma proposición negada. Esto siempre va a ser una tautología, esta estructura de aquí. Entonces, si yo tengo una conjunción formada por una proposición y esa tautología, eso va a ser lógicamente equivalente a la proposición de un principio. ¿Por qué? Porque el valor de verdad de esta conjunción va a depender del valor de verdad de T, ya que la tautología siempre es verdadera. Algo similar sucede aquí abajo. Esta es una estructura de una contradicción. ¿Por qué? Porque tengo una conjunción formada por una proposición y la negación de esa misma proposición. Entonces, el valor de verdad de la disyunción acá va a depender del valor de verdad que tome R, ¿sí? Por eso se dice que todo esto de aquí es lógicamente equivalente a la proposición R. Algo similar sucede acá, ¿sí? Algo similar al primer ejemplo, ¿no? Donde yo voy a tener la estructura del tercio excluido al principio, tengo una conjunción y tengo una proposición, ¿sí? Por la ley de conmutatividad que vimos al principio del video, sí, recuerden que tanto la conjunción como la disyunción cumplen la propiedad distributiva. Entonces, no tiene relevancia que yo a la tautología la tenga después de la conjunción o antes de la conjunción.
Lo mismo con la contradicción. No importa si está después de la disyunción o antes de la disyunción, es el mismo razonamiento. Pues acá te aparece la tautología antes de la conjunción y fíjense que por equivalencia lógica, todo esto de aquí es lógicamente equivalente a la negación de Q. Bien, y la última que nos queda por mirar es el caso donde tenemos una disyunción formada por una proposición y una tautología y una conjunción formada por una proposición y una contradicción. En el caso de la disyunción, si en la disyunción aparece una tautología, eso va a ser lógicamente equivalente a la misma tautología. ¿Y esto por qué? Porque la tautología siempre es verdadera. Entonces, si nosotros recordamos la tabla de verdad de la disyunción, sabemos que necesitamos que al menos uno de los dos enunciados sea verdadero para que la disyunción sea verdadera. Como mi tautología ya me garantiza el valor de verdad verdadero, yo sé que mi disyunción también va a ser verdadera. Es decir, mi disyunción se convierte también en una tautología. Algo similar sucede con la contradicción en la conjunción. Mi conjunción se va a hacer una contradicción debido a que la contradicción que tenía al principio es falsa. Y recordemos que en la conjunción basta con que al menos una de las dos proposiciones sea falsa para que la conjunción sea falsa. Dicho de otra forma, lo que yo tenía como conjunción, si una de sus proposiciones es una contradicción, entonces todo eso se convierte en una contradicción. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense que hay una disyunción formada entre la proposición T y la estructura del principio del tercio excluido. Recuerden que esta estructura es una tautología. Por lo tanto, como esto siempre va a ser verdadero, la disyunción formada por T y algo que siempre es verdadero, también va a ser verdadero en todo momento. Por eso se dice que todo esto es una tautología. Aquí tengo una conjunción formada por una contradicción, que es P, conjunción, negación de P. ¿Sí? Como esto yo sé que siempre es falso, por la tabla de verdad, ¿sí? Yo ya sé que esta conjunción va a ser falsa también, independientemente de si R es verdadero o falso. Por lo tanto, todo esto, debido a que uno de los componentes es una contradicción, todo esto se convierte también en una contradicción. Algo similar sucede en el ejemplo 3, ¿sí? Si lo comparamos con el ejemplo 1, donde tenemos una disyunción nuevamente formada por el principio del tercio excluido y la negación de Q. Como esto ya me asegura que es verdadero, mi disyunción también es verdadera. Por lo tanto, esta disyunción entera se convierte en una tautología. Para el principio del tercio excluido y para el ejemplo de la contradicción, yo solamente utilicé la letra P. Pero puede aparecer cualquier letra, puede aparecer Q, puede aparecer R, puede aparecer T, ¿sí? No importa la letra en sí como tal, sino la estructura. En el caso del principio del tercio excluido, una disyunción formada por una proposición y la negación de esa misma proposición. Y en el caso de la contradicción es una proposición, conjunción y la negación de esa misma proposición. Es importante por ahí saber identificar esas estructuras porque a la hora de simplificar con equivalencias, el principio del tercio excluido o el de la contradicción nos facilita mucho esa tarea, ya que nos permite resumir o sintetizar toda la expresión.